¿Cuánto conocemos de nuestra ciudad? No digo de cuánto conocemos de la actualidad, cuánto conocemos de la historia y de lo glorioso que lo cimentó, que hizo que sea una ciudad modelo en el mundo. El profesor Roberto Abrodos, que nos visita, está por publicar un libro, en realidad tenemos el adelanto de la tapa, saldrá en apenas un mes nada más, que se llama La Plata en décadas. Toma el periodo 1952-1981 y es el tercer libro que escribe. Gracias, profesor, por venir. Historiador de la ciudad de La Plata, obviamente. De profesor nada, y de historiador muy apasionado solamente. Cuento historias, reviso historias nada Ahí más. está, muy bien. Profesor, ¿cuál es la historia que se asemeja a esta realidad de La Plata? Si tuvieras que buscar en toda... ¿Hubo alguna oportunidad en la historia de La Plata que se asemeje a lo que vivimos hoy? Entre la inseguridad, situaciones conflictivas, una sociedad cambiante... Acá hubo una época terrible en el año 1890, donde la ciudad casi quedó despoblada de alguna manera, crecían los yuyos en las calles. Un gran problema económico, una de las tantas crisis económicas que tuvo nuestro querido país, ¿no? Y la ciudad de La Plata fue, de alguna manera, casi a punto de perderse de alguna manera, ¿no? Mirá vos. Mirá vos. ¿Y desde el punto de vista desde la seguridad? Desde que yo tengo uso de razón, siempre ha sido una ciudad bastante segura. Claro. No en los últimos tiempos. Sí. Pero no tengo nada que agregar al respecto porque siempre fue una ciudad muy tranquila en los últimos años. Obviamente la cantidad de habitantes ha subido, hay diferencias en cuanto a tiempo y lugar y costumbres y un montón de... Si tuvieras que decir, bueno, ¿cuál fue la década o cuáles fueron las décadas de oro de la ciudad desde tu punto de vista? Porque esto viene a cuento con que muchas veces lo charlamos entre nosotros. El deterioro de esta ciudad tiene que ver con... Si uno se asoma y ve que hubo un tiempo en que las personas destacadas de la ciudad, las personas influyentes, esto se ve muchas veces en el Consejo Deliberante, las personalidades destacadas tenían que ver con el arte, con la cultura, con la poesía, con la educación, con la investigación. Y de buena a primera la ciudad pasó a tener a destacados sindicalistas, mutualistas, abogados sacapresos, políticos, jugadores de fútbol. Digo, como que de alguna forma cambió. Ahora, yo te pregunto, desde ahí, ¿cuál fue la época de oro? ¿Cuál fue la mejor época de La Plata desde todo punto de vista? Yo creo que desde la nacionalización de la Universidad Nacional de La Plata, donde se vieron profesores de una categoría impresionante, ¿no? Acá no olvidemos que se han formado personalidades importantísimas, nombro uno muy cercano, muy conocido, Favaloro, por ejemplo, Claro. ¿no? Y yendo más atrás hay otras personalidades también que son destacadísimas y han salido de la panza de la Universidad Nacional de La Plata. Hay médicos en Sudamérica que honrosamente dice médico recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Así que nuestra universidad, a pesar de los cambios y todo, ha seguido desarrollándose. Nuestro museo es uno de los más importantes del mundo, aunque no lo parezca, y lo visitamos solamente cuando tenemos hijos chicos, cuando tenemos nietos y cuando somos muy jóvenes. Y acá vienen los turistas y los platenses están tomando mate en el bosque y los turistas están visitando nuestro museo, que es importantísimo, porque ustedes dicen... Ahí estamos viendo imágenes del museo. Ustedes dicen... Bellísimas. Ustedes dicen, el museo es una cosa quieta. No, hay un montón de gente trabajando ahí abajo con toda la tecnología y conectado con el resto del mundo, con las redes ahora sociales, las redes hay redes privadas que son para los científicos. Es importantísimo el museo que tenemos en la ciudad de La Plata. Tenemos que vender todavía más nuestra ciudad para que vengan más turistas de lo que habitualmente vienen.
No pasa solo con el museo, muchas veces uno se pregunta por qué la gente no va a la casa Curuchet, ¿no? Por ejemplo, es la única casa, Van nuestros exactamente. hijos por ahí, nosotros no vamos Sí. tanto, ¿no? Esta ciudad tiene una característica. Todos los que pisamos esta ciudad creo que nos tenemos que sentir orgullosos. ¿Por qué? Porque esta es una ciudad de trazado, primeramente perfecto, de características casi únicas en el mundo. Para la época en que fue hecha, ¿Es 1880. una ciudad masónica, bro? Sí, completamente. Hecha por ¿Y masones. qué significa eso? ¿Qué connotación tiene? ¿Qué implicancia tiene ser una ciudad masónica? Ninguna. Eran los librepensadores de aquel momento, los iluminados, los albañiles que tenían la capacidad de hacer el arco de medio punto, por ejemplo. Hoy la masonería todavía sigue existiendo y es importante. Esta ciudad se la debemos a la masonería, como muchas otras cosas en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, ¿no? ¿Y Dardo Rocha? ¿Qué era Dardo Rocha? Para ver si sabemos más allá de la historia. pero Dardo ¿qué? Rocha fue muchas cosas. Se lo encasilló como fundador de ciudades, pero fue un hombre que tenía en la calle Perú, tenía nacido en la calle Piedras, que después se llamó la calle de los Cines, ahora. Lavalle. Lavalle, muy bien, muchas gracias. Primero se llamó Piedras, después Lavalle, fue la casa de sus padres, tiene un origen español. Pero Rocha fue un abogado que le tocó, cuando tenía 13 años, le tocó de alguna manera presenciar la batalla de Caseros. Así que Claro. imagínense ustedes la adolescencia que tuvo Rocha, ¿no? Después tuvo que dejar sus estudios de abogado, era un rivadaviano, amante de Rivadavia. Brodo, es verdad, porque hay tantas leyendas urbanas respecto de la ciudad, ¿es verdad que las diagonales en realidad son trazados de una línea de subterráneos que no se hizo? No, yo no lo creo eso, no. La Pero lo has explicación... escuchado seguramente. Sí, en alguna seguramente, mesa de- pero es una de las tantas cosas que ¿Y se por qué no hubo escuchan. subterráneo? ¿Por qué no hicieron el subterráneo? No sé. Hay subterráneos en Buenos Aires y hace muchísimos años, una Por de las eso. primeras ciudades en Latinoamérica en tener subterráneos. Bueno, La Plata es muy posterior, ¿no es cierto? Y es mentira eso de que las diagonales son el trazado del subterráneo que no se hizo, entonces. Yo no lo creo eso. crees? Esta es una ciudad higiénica. El término que se usaba en aquella época era hacer una ciudad higienista. Entonces los fundadores que venían de presenciar una epidemia como la hubo en Buenos Aires. La fiebre amarilla. Exactamente. Estaban muy golpeados por eso. Hay ciudades se crearon por la gente que huía del conglomerado de la ciudad de Buenos Aires. Y La Plata tiene circulación hacia los Cuatro Vientos, una ciudad forestada, una plaza cada 6 cuadras. Todo eso tiene un sentido que tiene que ver con la higiene, con el respirar aire puro, entre comillas. Ahora hay tantos autos, pero en aquel momento lo era. Y era una ciudad mucho más baja, una ciudad baja que a partir de años 50, 60 empezó a irse para arriba, cambió demasiado. Y eso que alguna vez se dijo desde la política, ¿se acuerdan? Después de la inundación, algo así como que Dardo Rocha se había equivocado de lugar porque la fundó en un bañado. ¿Qué opinás de eso? Y Vos como estudioso de la ciudad. Claro, antes 50 kilómetros era mucha distancia. Lo que pasa es que Rocha pensó la ciudad con puerto. Y aquí estaba el puerto de Ensenada, que es muy importante. La Caleta la habían mencionado ya los virreyes, era un puerto natural. No olvidemos que el puerto de La Plata es primero que el de Buenos Aires, ¿no? Una obra hecha por holandeses, un espectáculo, ¿no? Y la idea, está ese dicho que Dios está en todos lados, ¿no? Pero Pero atiende en la capital federal. está un poco cerca, pero
pero sé. le erró fundándola donde la fundó, digo. Y desde el punto de vista del puerto, no, de la navegación, de lo que pensaban los hombres de aquella época, no. Después, tal vez haya otras connotaciones, pero no olvidemos que Tolosa, que es primero que la ciudad de La Plata, también se edificó donde está, ¿no? Claro, cerca. Era lo que pensaban los fundadores. No olvidemos que había un arco de entrada en el bosque. ¿Y si hoy se levantara y viera No, que se quede tranquilo. Esta No. ciudad que... Dardo Rocha tuvo su primer descanso eterno en el cementerio de la Recoleta. Y en 1939 se trajo sus restos junto a su señora, que era su prima hermana. O sea que su tío era su suegro. Ah, Claro, ahorraban regalo. claro, quedaba toda en familia. Descansan desde el año 39 en nuestra catedral mayor, ¿no es cierto? En una cripta que tiene una inscripción ahí muy particular, ¿no? Que pocos conocen que está ahí. Profesor, se nos acabó el tiempo. Profesor, no me diga. Está muy bien, me No, parece. yo pero le dio amigo. cátedra, Dio dio cátedra, cátedra. muy bien, dio Gracias, gracias, Pico. Vamos. Gracias por haber venido y por el libro que vamos a comprar cuando salga, ¿sí? Muchas Mostralo, gracias. mostralo. Lo vamos a mostrar, ya lo hicimos en otro La bloque. plata en décadas, sí, La sí. plata en décadas. Nos queda un bloque más, la despedida de este Ciudadanos de jueves, previo al cumpleaños de la Ciudad de La Plata.